El Señor les bendiga en esta hermosa mañana, mis hermanos. Es un día más que el Señor nos ha permitido vivir, respirar, y la palabra del Señor dice que todo lo que respire alabe al Señor. Así que si usted puede respirar, alabe al Señor ahí de donde está. También me gusta un salmo que me encanta, es el Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No importa dónde esté, en El Salvador, en México, aquí en Dallas o en diferentes lugares del mundo donde llegue esta señal, le damos gracias al Señor. Así que seguramente usted tiene una tacita de café al lado, seguramente, y porque así debe de ser la palabra del Señor, y su familia también acompañándole. ¿Qué le parece si vamos a oír un canto que ministre nuestro corazón y prepárese a una antesala a lo que está por venir, que es la palabra del Señor? Que prepare nuestro corazón, prepare nuestros oídos, que esté todo receptivo, todo nuestro ser para lo que Él tiene para nosotros. Así que en su casa diga un hermoso amén. Gloria a Dios. Hermoso canto que es inspirado precisamente por el Espíritu Santo para ministrar nuestros corazones. Así que le damos gracias al Señor y bendecimos a nuestros hermanos. En esta mañana retomamos los temas que se han estado hablando por medio de nuestro pastor Freddy Cisneros, con la ayuda también del hermano Abiel y el hermano Aarón, hablando sobre las palabras de la cruz. Son temas cautivantes, son temas extraordinarios que traen a la mente todo lo que el Señor vivía en esos últimos momentos de su vida, mas no se quedó ahí, Él está vivo. Así que es un tema cautivante, a mí me cautiva realmente, y yo le animo a que le pida al Espíritu Santo que también le revele todo lo que hay de enriquecimiento en esas palabras. Me tocó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y también le podíamos poner como subtítulo: nunca solos. Pero bueno, con la ayuda, siempre digo, del Espíritu Santo, que sin Él no podemos hacer nada, porque nosotros somos más que un odre para donde Él derrama su gracia y su verdad, podemos hacer algo. Así que vamos a entrar en estos temas hermosos. Siempre digo que están llenos de un hombre apasionado, están saliendo de los labios de un hombre apasionado, un hombre lleno de amor, y ese no es nadie más que mi Jesús y su Jesús. Gloria a Dios por ese hombre cautivante, hermoso. La palabra del Señor dice que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, y yo sé que sí, y usted puede decir un amén. Gloria al Señor. Este tipo de prédicas o sermones se exponen precisamente en estos tiempos de Pascua. El mundo lo celebra a su modo, creo que no le tengo que decir de qué forma, y se olvida del verdadero significado que es en estos días de exaltar el nombre del Señor, de recordar, y no nada más recordar, sino conmemorar lo que el Señor hizo en esos últimos momentos de aliento. Como hijos e hijas del Señor, creo que nosotros debemos ampliar nuestro conocimiento y no quedarnos nada más con lo que hemos oído muchas veces o lo que hemos logrado aprender por medio de las prédicas, porque esto se predica cada año y cada persona o cada hermano lo predica de diferente forma. Nuestro deseo es que sea expuesto como verdaderamente fue el propósito por el cual se dijeron las palabras en esa cruz, por medio de los labios de mi Señor amado. Y con la ayuda del Señor vamos a entender más qué es lo que realmente se dijeron. Nuestro pastor ha dicho: estarás conmigo en el paraíso. El hermano Abiel: perdónalos porque no saben lo que hacen. El hermano Aarón: he aquí tu hijo. Palabras llenas de poder y de enriquecimiento, que seguramente a nosotros, después de terminar esta serie de palabras, tendremos una perspectiva muy diferente a lo que a lo mejor tuvimos o ha sido enseñado o no habíamos entendido. Y nuestro deseo es ese: que el nombre del Señor sea glorificado y entendido por todo su pueblo primeramente y por aquellos que no le conocen. Amén, amén. Unas palabras dichas de los labios de mi Señor y Salvador, palabras llenas de amor, pasión y significado. Pero entremos al tema.
preste atención porque esto está rico espiritualmente. Cada una de las 7 palabras tiene un propósito y significado en el momento en que se dijeron, pero también no se quedó ahí. Le puedo decir que en este momento, en el aquí y ahora, en el presente, y seguirán teniendo el mismo poder en el futuro, para las generaciones venideras o para aquellos que Cristo también los alcance. Y gracias al Señor por nuestra salvación, porque somos testigos de su palabra. Dice la palabra del Señor que su palabra es más dulce que la miel, así que siéntase bendecido, porque eso significa. Ayer, hoy y siempre, la palabra del Señor es así. La palabra del Señor no cambia. Así que estas palabras, aunque se dijeron hace más de 2000 años en la cruz, siguen teniendo el mismo poder con el que se dijeron y el mismo significado y la misma sustancia. No ha sido devaluado. La misma sustancia tiene para ahora. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahora sí, acompáñeme con su preciosa palabra del Señor a Mateo 27, 46. También esta palabra la podemos encontrar en Marcos 15, 14. Pero como decía el hermano Aarón, hay diferentes perspectivas de los discípulos, pero con un mismo propósito. Así que no se nos vaya a confundir. Y la palabra del Señor dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando dice clamó a gran voz, no estaba diciéndolo para sí, estaba clamándolo a gran voz. Clamando es que se oyera lo que estaba diciendo, era con un propósito. Y eso quiero que tenga en su mente, el propósito con el que lo dijo. Y aquí podemos decir, ¿realmente el Mesías fue abandonado por su padre? Porque aquí dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en nuestra mente, que es cortita, podemos decir, es que él se sintió abandonado por su padre, porque esas palabras es lo que quiere decir. Pareciera que eso está queriendo decir la palabra del Señor. Pero como le digo, está oculta, pero es revelada a sus hijos el significado. Mucha gente se va a quedar en estos tiempos con esa palabra, pero usted y yo tenemos el privilegio de que nuestros ojos fueran abiertos a la palabra del Señor. Gloria a Dios por el privilegio que tenemos de ser receptores de algo tan grandioso y poderoso como es nuestro Dios y el Espíritu Santo que está para interceder y también traducir todo lo que no sabemos. Yo sé que puede decir amén. Estas mismas palabras que está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También las dijo Jesús en otro tiempo, que llegaría la hora en que todos lo abandonarían, menos su Padre. El mismo Jesús que está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el mismo que dijo que resucitaría como parte del cuidado y la promesa que le dio su Padre al enviarlo aquí por nosotros. Y esto lo encuentra en Juan 10, 17, 18. Es el mismo Jesús, no es uno diferente. Y no hay contradicción en las palabras que él está diciendo. Lo que sucedió en esta escena es que aquí pareciera que Jesús estaba quejándose de su destino. Adolorido, sintiéndose perdido y desamparado de su Padre. No, Señor. No fue así, pero eso es una mentira que el enemigo quiere que crea para que lo veamos con lástima. Y mi Señor no es digno de lástima. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo sé que usted puede decir amén, que Él es un Rey que tiene su corona y lleva su corona con poder. Ni se estaba quejando, ni el Padre lo había abandonado. Gloria a Dios. Nuestro Dios es Dios de promesas y nunca ha fallado a ninguna de ellas. Todo lo contrario, mi Rey y mi Salvador estaba recitando el Salmo 22:1.
Y usted puede decir, ¿y cómo concuerda todo eso? Precisamente son los secretos revelados a su pueblo, que usted y yo vamos ahora, por medio de la palabra, a encontrar ese tesoro escondido para nosotros. Él estaba recitando el Salmo 22:1. Cuando usted recita algo, usted no lo dice con tristeza, usted lo dice con amor, con pasión, lo adorna, lo siente, lo vive. Y eso es lo que estaba haciendo mi Señor. Él no se estaba quejando, Él no estaba diciendo, pobre de mí, Señor, me siento abandonado, Padre mío. Él estaba recitando, y el recitar es casi cantar. Gloria al Señor. Pero para entenderlo mejor, necesitamos hablar un poco de historia. Yo sé que a usted le gusta la historia y a mí también. Vamos a regresar al pasado en nuestra mente y también con nuestro corazón. No lo deje, porque es importante que los dos vayan de la mano para que sea revelado lo que Dios quiere que entendamos. Si nosotros como pueblo del Señor teníamos un concepto equivocado, es necesario que sea aclarado para que lo podamos entender mejor. Y aquel que todavía no conoce, es necesario que mi Salvador vive y reina. Pero, como le decía, vamos a la historia. Vamos a regresar al pasado del pueblo de Israel. Una costumbre judía que debe tomarse en cuenta para poder entender toda esta riqueza espiritual que el Señor nos dejó, es que en el tiempo que los niños iban a la escuela, solo los niños estudiaban las Escrituras. Cuando le digo solo las Escrituras, es que a eso se dedicaban sus maestros, y así era la costumbre del pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no había distracciones de otros temas dentro de lo que ellos estaban estudiando. En la época del Segundo Templo no existían Biblias con divisiones como nosotros las tenemos ahora. Nosotros tenemos esto, nosotros también tenemos la facilidad de tener todo esto. No había divisiones, era solamente escritura, 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 escritura. Entonces, para ellos era muy importante memorizar, y no nada más memorizar, sino juntarlo todo y que tuviera un significado. En otras palabras, una Biblia como la que hoy tenemos y usamos nosotros, para ellos no existía. Así que para citar un salmo era ilógico recitar todo el salmo, porque realmente ellos no tenían un hasta aquí comienza, un hasta aquí acaba. Ellos tenían solamente la escritura. Era ilógico que lo recitaran. Lo más común era citar el primer verso del salmo, y entonces hacían memoria, y como lo tenían precisamente en la memoria, comenzaban a decir todo el salmo. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel oía la palabra Shiloh, inmediatamente lo asociaban con el Mesías. No sé si me hago entender. Personas judías sabían perfectamente que estaban por oír algo. Cuando oían la palabra Shiloh, quería decir Mesías. Ellos ya sabían que se iba a hablar precisamente con el Mesías tan esperado por el pueblo del Señor. Está claro y conciso cómo el Señor movía las cosas de una manera preciosa. Para poner un ejemplo, así que en vez de recitar todo el verso, no tenían escritura. Ellos solían recitar el primer verso, y el lector u oyente, óigame nada más esto, tenía el deber de hacer memoria y recapitular mentalmente el salmo, asociarlo, e inmediatamente se veía. Haga de cuenta que eran una enciclopedia viviente los niños y el pueblo de Dios. Como por ejemplo, el Salmo 23, que es muy conocido por nosotros, es un salmo hermoso. Y comienza así: Jehová es mi pastor. Pero como ellos ya lo tenían en su mente y lo asociaban, no necesitaban ir ni a la cita bíblica, porque no había, ni tampoco había una Biblia como la de nosotros. Entonces empezaba una persona y decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y por allá hacía memoria uno y lo adjudicaba y decía:
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y se oía alguien allá y decía, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y se venía como un torrente todo lo aprendido y empezaban todo el salmo a recitarlo. Eso es lo que hacía el pueblo del Señor en aquellos tiempos. Un método que todavía se usa hasta el día de hoy en los niños y en la gente judía. Regresando al presente y a las escenas y las palabras en la cruz, en esta cuarta palabra que exclamó nuestro Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después de haber puesto un poquito en perspectiva por qué lo dijo, es simplemente porque nuestro Señor se crió de la misma manera y Él atesoraba la palabra. Él fue un niño y al niño se le inculcó, en este caso a nuestro Señor se le inculcó la palabra y Él la memorizó. Así que cuando Él hace esto, simplemente está actuando como un judío, como lo que Él era en esa cruz. En este caso, Él está recitando este Salmo 22. Está haciendo lo que era una costumbre. Imagínese lo que está haciendo el Señor. Él está cuerdo, a pesar de estar golpeado, a pesar de haber sido inmolado. Inmolado es, no había lugar más donde no hubiera pasado los golpes sobre él. A pesar de estar crucificado, a pesar de que mucha gente, muchos de los que estaban ahí se estaban riendo, a pesar de que quizá muchos todavía los estaban maldiciendo, mi Señor se olvidó de todo eso. Se olvidó de la vergüenza, se olvidó del dolor, se olvidó de Él mismo para seguir haciendo lo que Él sabía hacer, enseñarnos y declarar la palabra del Señor. Fíjese en qué momento lo estaba diciendo. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Estaba haciendo lo que era costumbre en el pueblo judío. Él era judío. Habla de él, el Salmo 22, del sufrimiento y muerte de nuestro Redentor. Estaba en pleno sufrimiento, derramando cada gota preciosa, dolido y golpeado. Pero el Salmo 22 dice de esta manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no está diciéndole a su padre, ¿por qué me has desamparado? Él está recitando todo el Salmo 22 con el propósito de que sus discípulos y todos los que están ahí abajo viendo el espectáculo sepan que el que está ahí es la profecía hecha carne. En ese momento, hace 1000 años, David, inspirado por el Espíritu Santo, había escrito todo ese salmo. Pero ese salmo estaba hablando de mi Salvador y de su Salvador. Lo que él estaba diciendo en sus últimos alientos: aquí se está haciendo presente de quien habló David, de aquellos quienes estaban esperando. El Mesías está aquí. No estoy triste. No estoy diciendo por qué me has desamparado, papá. Estoy diciendo, aquí estoy. Aquí está la profecía hecha. Llegó la salvación. Hermanos, sigan adelante a sus discípulos y aquellos que dudaban, aquí estoy presente. Él se está recitando. Él mismo se está describiendo. Él está diciendo lo que esperaba. No lo tienen que esperar más, porque aquí está presente. Soy yo. Fíjese qué precioso momento, qué revelador, qué reconfortante, tanto para sus discípulos como para aquellos que quedaron avergonzados y que esperaban algo más. Ahí estaba el Señor con todo poder, con toda lucidez, no loquito, no loco, con toda lucidez, diciendo al pueblo que se cumplía la profecía y que él estaba agradecido con su Padre por haber llegado hasta ahí. Dele un aplauso a su Señor, dele un gloria a Dios, dele un aleluya, si usted está entendiendo lo que queremos decir en este momento. Gloria al Señor, gloria al Señor. En su mente, mi Señor estaba el 100%. Podríamos decir, no, él estaba delirando de tanto golpe. Estaba golpeado, pero estaba al 100 en su mente y en su corazón, dejándonos aún
crucificado, dolido, enseñanzas a su pueblo. Para el día de ahora y para los presentes en ese momento, nada fue locura, nada fue un reproche. Lo que el Señor quería decir, mi Rey y Salvador, era que sus discípulos recordaran en ese momento que el Salmo 22 estaba hablando de Él. Que ahora en ese escenario de dolor y desesperación quizá para ellos, era que en ese preciso momento era Él el protagonista. Que no se habían equivocado en ser sus seguidores. Que no se habían equivocado en darle sus años de servicio a Él. Y para que los demás supieran que era el Mesías esperado, el Rey de Judea, el Rey de nuestro corazón. Cuando un judío cita el primer versículo de un pasaje, lo que está haciendo es con propósito y espera que sus oyentes mentalmente estén repasando este pasaje. Es lo que estaba provocando mi Señor. Él empezó a recitar el Salmo 22. Vamos a suponer que empezó a cantar y lo que quería era contagiar de esa emoción y que también empezaran ellos a cantar. Lo que provocó fue que viniera a la mente ese salmo precioso y sus discípulos empezaran a decir, así dice la palabra del Señor. En la palabra del Señor dice, tú no me abandonarás. Y era un intercambio de corazones, de fe y de fortaleza entre su Señor y sus discípulos, y de asombro entre aquellos que no habían creído. El Señor no se está quejando, mucho menos está desesperado. Él sabía dónde iba. Él había dicho que ese templo iba a ser destruido y que al tercer día iba a resucitar. Y ese templo era Él. Él sabía dónde iba. Él, cuando se dio todo, en Isaías decía, nuestro Dios, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? Y el Señor dijo, yo voy, envíame a mí. El Señor sabía lo que le esperaba. Mas ningún tiempo que estuvo en esta tierra vivió con miedo, porque Él había creído en el Padre. Una enseñanza profunda para nosotros, que en cualquier momento nosotros podemos creer que la palabra que dio nuestro Dios la cumplirá, que nuestro Dios no duerme, ni cabecea, ni bostecea. Nuestro Dios está en los cielos, mirando a su pueblo aquí en la tierra y mirando a su Hijo en esos momentos. Y creo 100% que volvió a decir la frase célebre, es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. El Señor, como le digo, no estaba desesperado, no estaba llamando a su Padre en angustia, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Al contrario, Él estaba enseñando hasta en esos momentos su última clase a los discípulos que dejaba, porque iba a seguir un camino todavía largo. Y quería que ellos no duraran ni un momento quizás, por todas las circunstancias, que ese hombre que estaba crucificado era en el que ellos habían creído. Él les dijo, soy yo, no lo duden, porque ustedes son mis discípulos. Y van a ser muchos discípulos, que somos nosotros. Su sacrificio somos nosotros. En esta última escena, Él está hablando de su muerte, pero también de su resurrección. Y eso es lo que celebramos nosotros, su pueblo, ahora. No celebramos lo que el mundo celebra. No celebramos lo que la religión celebra. Y esa es una trampa del enemigo. Tienen a un Cristo crucificado. Porque ¿quién le quiere pedir a un hombre que está crucificado, ensangrentado, que está pidiendo ayuda de su Padre? Es una trampa del enemigo. Pero ahora, para aquellos que no creen, es el momento de salvación. Y que sepa que nuestro Señor está sentado a la diestra de su Padre, en un trono donde ángeles le sirven,
donde ángeles le cantan, lleno de gloria y majestad, y donde los ancianos dicen, santo, santo es el nombre del Señor, porque Él resucitó, porque Él vive, y Él pronto vendrá por su pueblo y para aquellos que se arrepientan. El Señor está enfatizando, y podría decir que está diciendo casi, de cierto les digo, que la palabra se está cumpliendo. Ustedes, mis discípulos, y ustedes, todos los que están viendo este espectáculo, están siendo testigos con sus propios ojos de que la palabra se está cumpliendo. Aquella palabra que se dio hace 100 años en un salmo escrito por David, inspirado por el Espíritu Santo. Ustedes están siendo testigos ahora mismo de quién habla la palabra, del que vendría y que resucitaría al tercer día. En resumen, el Mesías en los peores momentos no estaba abandonado, no estaba remilgando de su destino. Nos enseña que la palabra es verdad, que las promesas del Padre son verdad, que el Padre es verdad y que nunca nos abandonará. Eso es un descanso para sus hijos en el presente. Muchas aflicciones pasa el pueblo del Señor, pero algo que tenemos que tener presente es que Él nunca se sintió abandonado por su Padre. Y lo mismo nos dice, nunca se sientan abandonados por el Padre. ¿Qué significado tienen estas preciosas palabras dadas desde la cruz? En primer lugar, dejar establecido a sus amados discípulos que no tuvieran miedo, que Él estaba ahí y que pronto volvería, que siguieran adelante, que Él era el Mesías por el cual habían esperado y que eran sus seguidores. En segundo, dejarle claro a la multitud que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué tiene de significado en nuestras vidas en el día de ahora? Puedo rescatar 3. La primera es su actitud ante los hechos. Veo un Jesús poderoso. Veo un Jesús lleno de poder y gloria como solamente Él es. No tengo esa imagen de un Cristo clavado, de un Cristo dolido. Veo un Jesús poderoso, cuerdo, amoroso, dejando sus últimas recomendaciones, porque Él dijo, voy a preparar morada allá arriba con mi Padre, porque hay muchas moradas que los están esperando. Él dejando recomendaciones a su pueblo y animándoles a seguir adelante, porque también les dijo, ir por todo el mundo y hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También le deja claro a la multitud que se estaba cumpliendo la profecía y que no había nada que esperar, porque ya estaba dicho lo que se había dicho en el cielo y se estaba cumpliendo en la tierra. ¿Qué podemos también aprender de esto? Su entera y plena confianza en su Padre. Él jamás dudó, Él jamás se quejó de sus labios en ese cuerpo inmolado. Jamás se abrieron en un reproche para su Padre. Al contrario, siento que decía, papá, lo estamos haciendo. Gracias por estar conmigo. Gracias porque te siento. Puedo sentir tu fuerza y tu poder. Y el Padre viéndole con regocijo a su Hijo. Viendo que Él, Jesús, en entera confianza, dio su vida. Puedo ver también, tercer punto, de su cuidado y profundo amor hacia su pueblo que somos nosotros. Cuando Él les hablaba a los discípulos, nos estaba hablando a nosotros también. Nos estaba diciendo, jamás teman, no tengan miedo, jamás duden del amor que les tiene mi Padre. Nos estaba dejando enseñanzas profundas para aplicarlas en el día de ahora
y para aplicarlas en cada etapa de nuestra vida. Como seres humanos, sufrimos miedos, sufrimos falta de fe, pero el Señor dice, yo he vencido al mundo, yo estoy con ustedes. El Señor dice, yo nunca dudé de mi Padre, ustedes no tienen por qué hacerlo. Son las enseñanzas que yo puedo rescatar del Señor para nosotros. Su actitud ante los hechos, su entera confianza en el Padre y su cuidado y amor profundo hacia su pueblo que estaba en ese momento y hacia sus redimidos, que somos nosotros. Le repito, aquí el Señor en la cruz estaba recitando el Salmo 22, pero solamente para que nos acordáramos y en ese momento se acordaran sus discípulos de decir todo el Salmo 22. No nada más es lo del principio, es todo el Salmo 22. Y mire qué interesante, qué precioso y qué poderoso termina este versículo que comenzó tan doloroso. Preste atención. Y dice, aún Él, hablando de Jesús, que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad, la eternidad le servirá. ¿A quién? A Jesús. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, y le añadiría yo, y su salvación a un pueblo no nacido. Anunciarán que Él hizo esto. ¿Quién es el pueblo no nacido en aquellos tiempos? Usted y yo. Gloria al Señor por habernos alcanzado, por habernos hecho parte de Él, por haberse dado por nosotros, por habernos comprado a precio de sangre. Esa victoria que obtuvo ahí nos alcanzó a nosotros, que es la victoria eterna por los siglos de los siglos, ganada en la cruz del Calvario por mi Señor y Salvador. Y no se quede con la escena de la cruz, porque mi Señor jamás se quitó su corona. Jamás mi Señor perdió su realeza. Jamás dejó de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él vive y reina y vendrás por su pueblo. Gloria al Señor por su victoria que nos alcanzó a nosotros, y gloria a mi Dios precioso, porque Él es el Rey y Señor de señores en nuestros corazones. Gloria al Padre. Es hermoso las palabras que mi Señor dijo, cada significado, cada de una de ellas, dejándolas para un presente y para un futuro, pensando en nosotros, hermanos. Qué precioso. Pensando en usted, pensando en mí, pensando en su familia, pensando en sus hijos, pensando en aquellos que aún no le conocían. Nosotros estábamos en su mente, nosotros estábamos en su corazón. Gracias, Señor, por tu bondad infinita, por tu amor precioso, Señor. Aún en los momentos más duros, mi Señor me mostró su amor infinito y lo sigue mostrando. Dele gracias al Señor, mi hermano, dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor porque es salvo y salvo por gracia. Oremos, hermanos, en esta tarde preciosa ya. En esta tarde le damos gracias al Señor Todopoderoso, Rey de Reyes. Tú eres nuestro Señor y Salvador. Lo reconocemos, Señor. Reconocemos tu sacrificio. Reconocemos tu amor. Y te coronamos y te decimos que nosotros somos tuyos y que tú eres mío. Gracias, Señor, por esta tarde hermosa. Que mis hermanos se han hecho presentes en sus hogares, donde esta palabra ha sido revelada a nuestros corazones. Ha sido, Señor, puesta en nuestras vidas para que te amemos más, para que te sirvamos más sin condiciones, Señor, para que nuestra vida te la ofrezcamos en sacrificio vivo, agradable, porque usted se dio entero, Señor, porque usted es el mejor ejemplo
de que ni en los peores momentos, Señor, usted se sintió solo, ni nos dejó solos tampoco a nosotros. Señor, gracias. Gracias, Señor, en esta tarde. En tu nombre, Señor, yo bendigo a cada familia. Bendigo a cada iglesia en la de redondez de la tierra. Te pido, Señor, por aquellos que vendrán y serán salvos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que sigue resonando, porque tu palabra dice que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Es viva y eficaz y se sigue revelando con tanto poder en el día de hoy. Gracias, Señor. A ti sea honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Ha sido un privilegio haber entrado a sus hogares. Ha sido un privilegio llegar a sus corazones por medio de la palabra del Señor. Recuerde que la palabra traspasa fronteras. También le animo a seguir escuchando la serie Las Palabras de la Cruz continúan. Este miércoles con nuestro hermano Abiel Cisneros y el próximo domingo la termina nuestro pastor y fundador Freddy Cisneros. Le bendigo en el poderoso nombre de nuestro Rey, Señor y Salvador Jesús. Y recuerde que Él nunca se sintió abandonado. Nunca Él le abandonará. Amén y amén.